noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la Iglesia de Cristo, Ministerios Viva la Familia, aquí en Cunduacán, Tabasco. Y les saludamos de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también de parte de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa, y la hermana Sayan Yamilén, mi muy amada hija. Gracias a Dios por sus vidas, que son una bendición para un servidor, por su apoyo, por todo lo que, perdón hermanos, estoy acá monitoreando la transmisión y no le bajé el volumen. Bueno, vamos a orar. Les voy a invitar para que oremos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de tu presencia suplicando que nos bendiga, Señor, esta noche, que nos hables a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro ser completo, a todo nuestro ser, Señor, de manera que esta noche podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, podamos ser ministrados, Señor, de acuerdo a la necesidad en nuestra alma. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, estamos hablando de la predestinación y la preordinación. Esto es muy importante para la vida de cada hermano, de cada hermana, ya que a veces el tema de la predestinación es un poquito, pues no difícil de comprender, pero sí a veces de asimilar. Por ejemplo, cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de cuál es la función que Dios nos envió a hacer a esta tierra. Predestinación. Y la preordinación es la forma, el cómo vamos a alcanzar lo que Él ha propuesto que realicemos en la vida que nosotros llevamos. A eso se llama preordinación. ¿Cómo? El qué es lo que nosotros vamos a hacer, la función, y el cómo tiene que ver con la preordinación. Entonces, hermanos, basados en esto, debo decirles que hay en Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30, hay textos que nos dicen lo siguiente. Usted sabe que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios, ¿verdad?, sea completo en todo y aprenda de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Romanos 8, 29 y verso 30, ahí, hermanos, está contenido algo interesante. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, a los que antes conoció. Eso quiere decir que a nosotros el Señor nos conoció antes que nosotros viniésemos a esta tierra. Cuando la Biblia, en lo que nosotros entendemos, hermanos, quiere decir que hubo una preexistencia para nosotros. Porque a Jeremías el Señor le dijo: antes que nacieses, antes que te fecundase en el vientre de tu madre, antes de eso, antes de que hubiese una fecundación, yo ya te había conocido y te había apartado y te había consagrado para que fueras profeta. Entonces quiere decir, hermanos, que hay un tiempo antes de el tiempo de nuestro nacimiento. No es el prenatal, sino la preexistencia. A eso se le llama, ahí es donde el Señor dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y predestinar es darnos una función, una labor que desempeñar en esta tierra.
Y luego dice en el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces fuimos llamados para recibir a Cristo en nuestro corazón, para servirle en nuestra vida, para que nosotros le alabásemos y le adoráramos. También dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces el Señor, hermanos, nos salvó, nos libertó, nos justificó, nos declaró inocentes. Y a los que justificó, dice que a estos también glorificó. Y cuando hablamos de glorificar, hermanos, estamos hablando de dos puntos, más o menos. El primero es que el Señor comparte su gloria con nosotros. El Señor nos da de su gloria, que nosotros disfrutemos de su gloria en nuestras vidas y vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero también dice que Él a estos también glorificó, hablando de un futuro, hablando del momento en que Cristo Jesús vendrá por su pueblo y el cuerpo corruptible del ser humano, del cristiano más bien, de los hijos de Dios, los que son vivientes, los que tienen el Espíritu de Dios que da vida, Zoe, hermanos, a ellos dice que ellos serán transformados, o nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, hemos hablado de la predestinación de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Hablamos de 3 puntos antes de esto. Hablamos de, hermanos, que existe, pues, de acuerdo a este tema de la predestinación, personas que han sido predestinadas para ser salvas. ¿Ok? Personas que han sido apartadas, predeterminadas para ser salvas. Pero eso no significa que no pueden perderse. Eso significa que el que ya está predestinado para ser salvo, si tiene y se mantiene firme hasta el fin, será salvo. Pero si no cuida su salvación, como lo hizo Esaú, que de alguna manera, hermanos, descuidó la primogenitura, entonces pudiéramos perder nuestra salvación. Entonces hay quienes están predestinados para ser salvos. Y dice la Biblia, el que quiera o el que piense estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos cuide y nos proteja. Ahora, hay otro grupo que son los que son predestinados para condenación. Los que se pierden. Ese tema, hermano, este tema es un poquito difícil de digerir. Por eso, ¿verdad? No lo damos al principio de la vida cristiana, sino lo venimos dando ya en el segundo tomo del discipulado, para que el niño, el bebé espiritual, vaya aprendiendo a digerir la palabra y pueda dársele un poquito de alimento sólido. Entonces, hermanos, Jesucristo, después de eso, del grupo de los predestinados para ser salvos, está el grupo de los predestinados para condenación. Dentro de este grupo se encuentra el ejemplo de el faraón, el cual fue predestinado. Y esto es importante lo que voy a mencionar, hermano. En la predestinación es muy importante el libre albedrío. En la preexistencia decidimos servir a Dios o no servir. De manera que los que acá en la tierra venimos, hermanos, acá el Señor permite que tengamos un encuentro con Él, y entonces, hermanos, se da como una recuperación de la memoria espiritual, ¿verdad? Y empezamos a escuchar la palabra y asimilarla
a creerla, a vivirla. Si hay alguien en la iglesia, en el templo, que no acepta la palabra que se le está dando, probablemente tenga un detalle, ¿verdad?, en cuanto a su predestinación. Entonces, mire, después de ese grupo de la predestinados para ser salvos, predestinados para ser condenados, hay otro grupo que se le llama el grupo de los optativos. Optativos es que vienen a esta tierra con la opción de recibir a Cristo y salvarse, o rechazarlo y ser condenados. Entonces, hermanos, a estos es a los que les predicamos y a los que llamamos, porque mire, dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, quiere decir que hay una predestinación para salvación. Pero dentro de la predestinación para condenados está Faraón, está Judas y otros que aparecen en la Biblia, ¿verdad?, que solamente aparecieron para que Dios se manifestara por medio de ellos y cumpliera su propósito el Señor. Entonces, quiero hablar un poquito, hermanos, acerca de la predestinación para el ministerio. Jeremías 1:4, lo vimos ayer. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire, antes que te formase, antes que fueras embrión, cigoto, antes que hubiera forma en tu vida y antes que nacieses, te santifiqué, te consagré, te di por profeta a las naciones. Hermanos, ¿cuándo fue esto? En la preexistencia. Antes que te formase, antes que el esperma fecundara el óvulo y hubiese el destello de vida, ahí, hermanos, antes de eso, ya Dios había predestinado a Jeremías para que fuera profeta. Entonces, mire, Jeremías 1:6, Jeremías, hermano, puso pretextos y dijo, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, dice Jeremías, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, el que está predestinado, hermanos, el Señor lo capacita. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El que está predestinado para realizar una función en esta tierra, el Señor mismo lo respalda. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, no va a hacer falta palabra de Dios en tus labios si has sido llamado para servirle. No va a hacer falta un mensaje de parte de Dios si has sido llamado para servirle. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea que la labor, hermanos, de Jeremías era, hermanos, no solamente ser profeta. ¿Cómo iba a ser su trabajo? La preordinación para Jeremías consistía en arrancar, en destruir, en arruinar, en derribar todo aquello que Dios no plantó en tu corazón. El Señor lo va a arrancar. Todos aquellos argumentos, esos pensamientos que no son de Dios, el Señor los va a destruir.
va a arruinarte los planes que no son de Él, va a traer a tierra, va a derribar todo aquello que no es de Él por medio de sus siervos. En este caso a Jeremías le preordinó el Señor cómo iba a ser su trabajo, arrancando, destruyendo, arruinando y derribando, para luego edificar y para plantar. Porque antes de edificar en un terreno hay que desmontar, hay que arrancar raíces, hay que limpiarlo, y eso es un proceso para luego edificar, para luego plantar lo de Dios. Amén. Bueno, entonces en estos pasajes leemos cómo Dios llamó a Jeremías para ser profeta antes de salir de la matriz. Este es un ejemplo del llamamiento que Dios realiza a sus ministros desde la preexistencia. Desde la preexistencia, ¿no? Por eso dice, pues antes que te formase. Anote eso, ¿no? Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien fue separado desde el vientre de su madre para recibir la revelación de Cristo, para predicarlo a los gentiles. Y pónganme atención en esto. El apóstol Pedro, o los apóstoles del Cordero, los que anduvieron con Cristo, esos fueron predestinados para predicarle a los judíos, a los israelitas. Pero el apóstol Pablo fue predestinado, separado, desde antes que naciera y desde el vientre de su madre, para que recibiera la revelación de Cristo y él fuera el perito arquitecto de la iglesia, el que tiene los planos, el que escribió los planos, cómo debe ser la administración en la iglesia, cómo debe conducirse la iglesia, cómo debe formarse y forjarse la iglesia. A él se le dio la revelación de Cristo para predicarle a los gentiles. O sea, que nos viniera a predicar a nosotros, los que no estábamos tomados en cuenta aparentemente. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros o ustedes, todos los que estamos ahora aquí escuchando este tema, somos predestinados para realizar una función, una labor, para desempeñar un trabajo en la obra del Señor. Así que póngase pilas y dígale: Señor, ¿para qué me llamaste a mí? ¿Qué debo hacer yo para servirte? ¿En qué te voy a servir? Bueno, veamos cómo el apóstol Pablo reconoce que él fue apartado por Dios. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ya vio? Me apartó desde el vientre de mi madre. Tremendo eso. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, esa palabra apartado, hermanos, para el evangelio de Dios. Entonces el Señor desde la preexistencia ya nos apartó. Este me va a servir. Claro que, mire, de acuerdo a esta enseñanza o a esta doctrina que estamos enseñando, en la preexistencia nosotros tomamos decisiones, buenas, malas o regulares. Entonces, 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante para nosotros. Así que Dios predestina para realizar la obra del ministerio en esta tierra.
Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor nos predestinó y constituyó ministros de Él. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, amados hermanos, hemos sido apartados desde la preexistencia para servirle al Señor. No es una obra de la casualidad. No venimos a esta tierra a improvisar. Para nosotros sí es una improvisación basada en nuestra libertad para escoger entre el bien y el mal. Nosotros decidimos, pero hay una predestinación. Dios tomó una decisión en base a nuestro libre albedrío. Entonces, mire, por eso dice la Biblia que hay vasos de deshonra. Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. Mire, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero Faraón no era un predicador, pero fue predestinado para que Dios mostrara en él su poder. Si Faraón hubiese sido una persona sensible a la voz de Dios, porque hermano, Dios le hablaba a ese hombre, Dios le hablaba al Faraón a través de Moisés. Así dice Jehová, le decía. Hermano, cualquiera de nosotros o cualquier persona con sensibilidad al Espíritu de Dios hubiera caído de rodillas y hubiera dicho: claro que sí, Señor, lo que tú ordenes, Señor. Pero Faraón no. Les decía Moisés: dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón endurecía su corazón, hermano. O sea que, hermanos y hermanas, no es que Dios no hable. Hay gente a la que Dios les ha hablado y les ha dicho. Pero tal vez, escuchen, tal vez Dios quiere mostrar su poder en ellos. Tal vez esas personas Dios le tenga misericordia y se conviertan, ¿verdad?, por medio de una enfermedad, por medio de un accidente. No estoy deseándole nada mal a nadie, pero hermanos, a veces sucede así. Habemos hombres y hay mujeres, habemos hombres y hay mujeres que no entienden hasta que le jalan la cuerda, hasta que ve que perdió al marido, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió el trabajo, perdió la vida, la salud. Hermanos, entonces, como que entiende uno y dice: ¿qué hice? Perdón, Señor. Empieza uno a analizarlo, porque no entendemos a la primera. Entonces, Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y si él quiere endurecer el corazón, lo endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué entonces Dios nos va a culpar y nos va a condenar si Él mismo nos hizo así? Ya predeterminó todo. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios predestinó todo o predeterminó cosas en base a nuestra libertad de escoger. Dios conoce el pasado, el presente
y el futuro de cada uno de nosotros. Dios sabe cómo voy a actuar en determinada situación. Dios sabe cómo vamos a pensar en algún problema, en alguna necesidad. Romanos 9:20, mas tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Eso es muy cierto, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a poner a discutir con Dios? O nos vamos a poner a las patadas con Sansón. ¿Quién, dice, dirá el vaso de barro? El vaso de barro, entiéndase, que es el ser humano. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hablábamos de la preexistencia. Y en la preexistencia Dios predestinó en base a nuestro libre albedrío, porque Él conoce toda nuestra vida, y hay un libro mío que está escrito con mi nombre, y está escrita mi historia. Todo lo que está predestinado para mí se va a cumplir mientras yo esté en las manos de Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. Pero si en mi libre albedrío decido alejarme de Dios, obviamente que ya está predestinada entonces una perdición para uno. Porque Dios toma nuestro libre albedrío como un sí o como un no para lo que Él tiene para nosotros. No sé si me explico. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Tenemos entonces a un faraón. Tenemos a un Judas, hermano. En el Salmo, no recuerdo el Salmo, pero en un Salmo David habla de Judas, que ya estaba predestinado para ser un traidor. No porque Dios lo impuso, sino porque Dios, conociendo el corazón de Judas, sabía que en su corazón había amor hacia el dinero, y ese amor hacia el dinero lo llevó a la condenación. Y de igual manera Saúl. Dios conocía el corazón de Saúl. Dios sabía de antemano que Saúl era una persona arrogante, soberbia, que se escondía detrás de un complejo de inferioridad. Pero dice Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Esa frase es clave. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, hay vasos de deshonra y hay vasos de honra. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, aquí nos da una explicación breve. Faraón fue levantado como un vaso de deshonra que Dios soportó con gran paciencia para mostrar en él la grandeza de su poder. De antemano. Eso es algo, yo me pongo a pensar y digo, wow, está fuerte esta enseñanza para aceptarla, pero es una realidad. Hay unos que están apartados para ser salvos. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó
Ahí lo dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito ante muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a usted y a mí, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Le decía a los hermanos de la iglesia: hermanos, si usted ha sido predestinado para ser salvo, no se preocupe. Su familia también va a ser salva. El Señor dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Así que tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus padres están contemplados por el Señor para ser salvos. Así que, como decía la hermana Juliana hace unos días en una pregunta que hizo, entonces por esa razón los hijos y los padres y los entre hermanos y entre esposos hay una relación muy, muy cercana, hay una, ¿cómo fue la palabra? Hay algo que los une. Sí, aparte del trato, de la, ¿cómo le diré? De la convivencia. Y aparte de eso, hermanos, probablemente, oiga la palabra que estoy usando, probablemente en la preexistencia Dios haya dicho, haya predeterminado en qué familia naceríamos, en qué ciudad, en qué país. O sea, ya Dios tiene todo. O sea que nosotros no venimos, Dios no anda improvisando. A Dios no lo toma desprevenido lo que pasa en esta tierra. Si usted lee la Biblia, si usted lee Apocalipsis, usted va a decir, hay cosas ahí que están escritas que van a suceder. ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Cómo sabía Jesucristo que iba a haber hambre, terremotos, pestes, enfermedades diversas? ¿Cómo sabía? Daniel, ¿cómo sabía? Que los hombres correrían de un lado a otro. ¿Cómo sabía que la ciencia aumentaría? ¿Cómo? El Espíritu de Dios les mostró, les reveló lo que acontecería en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el ser humano va tomando decisiones. El sol va a calentar 7 veces más. ¿Por qué razón Dios, por qué hace Dios eso? Dios no. Los seres humanos vamos acabando con la misma tierra, con su hábitat. Bueno, este grupo representa a las personas que fuimos conocidas por Dios en la preexistencia, que escuchamos su enseñanza, y dice la Biblia, y aprendimos del Padre. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, no dice que oye al Padre, sino todo aquel que oyó al Padre. ¿Cuándo? ¿Dónde? Otra vez volvemos a la preexistencia. En la preexistencia tomamos decisiones, escuchamos al Padre, oímos su palabra y aprendimos de Él. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Eso es interesante, hermano. Póngale atención. No descarte. No diga, eso no estoy de acuerdo. Ok, pero escuche. Todos fuimos enseñados por el Padre en la preexistencia. Aprendimos de Él y venimos a Jesucristo. Nadie viene a Jesucristo si no oyó la enseñanza del Padre. Luego, en vida sobre la tierra,
escuchamos y reconocemos la voz de nuestro pastor Jesucristo y lo seguimos. Por eso dice Juan 10, 27 al 29, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, entender este tema. Porque si yo soy predestinado para ser salvo, yo voy a oír la voz de mi pastor y voy a seguir la voz de mi pastor, Jesucristo, o del pastor que delegó el Señor. Hay personas que no obedecen a su pastor. No, yo al pastor principal, ese es mi padre espiritual, pero al pastor que delegaron acá, ese no es nada mío. No puede hacer eso. Usted no puede decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jesucristo es mi pastor, lo que Él me diga, pero a este señor, al pastor, al ministro que está en la iglesia, ese no. Lo siento, mi hermano. Pero el que no recibe, dice el Señor, el que no me recibe a mí, el que no reciba a uno de ustedes, no me recibe a mí. Y el que no me recibe a mí, no recibe al que me envió. O sea, el que no recibe a su pastor, no recibe a Cristo. Y el que no recibe a Cristo, no recibe al Padre. Porque hay delegaciones. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Eso qué quiere decir? Que en la predestinación usted tiene vida eterna. No va a perecer jamás. Y nadie le va a poder arrebatar de la mano del Señor. La mano del Señor son los 5 ministerios. El Señor no le va a soltar. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, amados hermanos, manténgase, tómese de la mano del Señor, tenga la seguridad que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Mañana vamos a continuar con este tema con el favor del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche, Señor, yo te ruego que la revelación tuya venga sobre cada hermano, sobre cada hermana. Que la revelación de tu palabra, Señor, caiga sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de los que están bajo esta cobertura y aquellos que anhelan conocer tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de la preexistencia, de la predestinación, de la preordinación, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Los que son tuyos, entiendan lo que tú les enseñas. Muchas gracias. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos, algunas hermanas que están por ahí, dijeron aquellas hermanas de Macuspana. Cantaban un canto muy bonito y decían, hay un hombre que camina por ahí. A él, ¿sí? Pedro Bilsavi. Pedro Bilsavi, Dios te bendiga. Saludos hasta la pizzería. Amén. Julio César Dominos. Suárez Pérez. Ya te hice un comercial, hermano. Y ahora, ¿cómo le hacemos para cobrar ¿cómo se llama? Para cobrar la publicidad. Dios te bendiga. Amén. ¿A quién? Hermano Julio César. Julio, te esperamos ayer. ¿Qué pasó? Ya platicamos luego. Te estuvimos esperando, no llegaste nunca. Se te apartó el número que nos dijiste. Hermana, ¿quién más? Hermana Cortázar Freddy. Hermano Freddy, Dios te bendiga. Saludos a la prima Mariela, Dios les bendiga. Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga. Saludos a su esposo Rafael, a sus hijos, hermana Estrellita, hermano Jesús Antonio. Saludos a su familia, a todos. Amén. Francisco Almendra. Francisco Almendra, Dios te bendiga. Cristian, Dios te guarde. Saludos ahí a la hermana Michelle, Dios les bendiga.
Saludos a Janiel, amén. No sé si hay alguien más conectado. Ok. Bueno, no vemos a nadie más conectado. Bueno, no se alcanza a ver en nuestro celular. Pero si hay algún otro hermano o hermana conectado, que el Señor le bendiga abundantemente. Y nos despedimos de ustedes mañana a las 8 de la noche, un poquito pasadito, estaremos transmitiendo una vez más. Que Dios le bendiga.